noches, señoras y señores. Un programa más de Artículo 26, jueves, 9 horas de la noche. Estamos en compañía del senador nacional Jorge Grey sobre un tema muy importante, muy grave, muy, hasta si se quiere llamar, con mucha vergüenza para el país. El tema del caso Messer y sus derivaciones con relación a la comercialización de bonos del Tesoro paraguayo, que así como se mencionó en una entrevista o en el interrogatorio que tuvieron con el exministro Santiago Peña, ¿existe alguna debida diligencia para evitar que organizaciones criminales se hagan con bonos del Tesoro paraguayo y resulta que ahora nosotros le debemos esa plata a organizaciones criminales? Está con nosotros el senador nacional Jorge Grey. Buenas noches, senador. Muy bien, buenas noches, Hugo. Saludos aquí al equipo y a toda la teleaudiencia. Senador, para ir entrando en calor, ¿vos podrías redondear en función de todos los interrogatorios que ustedes están teniendo hasta ahora, digamos, cuál es el esquema montado con toda esta situación del caso Messer? A ver, me gusta... De una manera sencilla. Sí. Inicialmente para que podamos ir entrando en conocimiento, porque todos escuchan el caso Messer, ahora todos están escuchando el tema de la derivación, el tema de la compra de los bonos soberanos del Tesoro Nacional de la República del Paraguay, pero para ponerlo de una manera un poco más sencilla para que el común de la calle podamos entender. Creo que en ese sentido a mí me tocó hacer una escuela con este asunto. Yo soy médico de profesión, especialista en terapia intensiva, por lo tanto mucha gente se preguntará qué hago discutiendo temas financieros, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, en mi función en la Cámara de Senadores fui asignado para formar esta comisión bicameral de investigación. En mayo-junio de este año se constituyó esta comisión para investigar el caso de lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Darío Messer. Pero aprendiste rápido, parece ya un broker cómo hablar y las preguntas que hace. Inclusive le dejan en falta a personas versadas en el exterior sobre el tema. Es que yo creo que finalmente lo importante es que el sentido común tenga respuesta. Si el sentido común no tiene respuesta, lo otro es tecnicismo entonces. Si yo no puedo explicar sencillamente lo que le pasa a mi paciente grave, entonces estoy dando vueltas con tecnicismos que en realidad son inconducentes. O sea, si no se pone sencillo, no se sabe. Una premisa de un profesor. Exactamente. Creo que justamente cuando uno ve a un cirujano operando un corazón, uno dice, parece tan fácil, cualquiera lo haría, uno dice. Pero cuando ejerce comienza a hacer, se encuentra con los problemas que en realidad están siendo superados ampliamente por el conocimiento, por el expertise, por la experiencia de la gente, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que yo hice? O el equipo de la comisión bicameral, que tiene muy amplias atribuciones, es una comisión llamativamente con muchos poderes. Por Constitución Nacional hay un artículo que dice que las comisiones bicamerales de investigación podrán ser constituidas por 3 senadores, 3 diputados, ¿sí? Ese tema vamos a tocar en una segunda pausa, senador, porque me gustaría saber, porque justamente el ex abogado de Messer y actual senador, Sergio Godoy, justamente está objetando y está tratando de inconstitucional eso. Entonces, queremos profundizar. En el segundo bloque vamos a tocar qué es lo que está objetando el ex asesor jurídico de Darío Messer y hoy senador nacional Sergio Godoy. Entonces, identificamos qué es lo que ocurrió aquí. Aquí en el año, a fines del 2011, aparece un señor en la sucursal de Ciudad del Este del Banco Nacional de Fomento, un señor que se llama Darío Messer, ¿sí? Solicita abrir una cuenta corriente y ahí debe haber, como cualquier cuenta corriente, debe haber una debida identificación del cliente, ¿verdad? Ya manejar todos los términos, debida diligencia, exactamente. Esa debida identificación del cliente implica una serie de pasos y yo creo que esto es importante.
Esto se abrió con una contraseña de gestión de cédula paraguaya. Un ciudadano brasilero que abre una cuenta corriente en la frontera con una contraseña de gestión de cédula. Por lo menos autenticado. No. Una fotocopia. Un original de la gestión de cédula. Un año después se otorga la primera cédula. En septiembre del 2012 se otorga la primera cédula y ahí dice claramente nacionalidad brasileña. Los giros comienzan en el primer cuatrimestre del 2012, ¿sí? Comienzan esos giros ¿de dónde? Esos giros vienen de paraísos fiscales. Luxemburgo, Islas Vírgenes, ¿sí? Son girados dineros de esos paraísos fiscales a esas cuentas, ¿verdad? Perfecto. Eso sigue circulando, eso sigue ocurriendo hasta el 2015, ¿sí? Ingentes cantidades de dinero que estamos tratando de ver un poco en cuanto, primariamente los números que tenemos, estamos hablando de 40 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? O sea, eso es lo que ustedes tienen identificado. Hasta el momento en esas cuentas. Porque en algún momento se mencionó que eran más inclusive. No, es mucho más, pero después voy a explicar por qué creo que es mucho más, pero no tenemos la certificación todavía de que es mucho más. 40 millones de dólares circulan por esas dos cuentas de dos empresas que se denominan, una de ellas Chai Sociedad Anónima y la otra Matrix Sociedad Anónima, ¿sí? Estas dos empresas, Darío Messer aparece como el titular y el accionista mayoritario, 99% de las acciones, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? El problema ahí surge. Primero, en el primer cuatrimestre, cuando comienzan los giros, hay un primer reporte de un banco privado de Plaza, que estamos en proceso de identificación cuál fue el banco de Plaza. ¿Perdón, qué fecha fue eso? Fue en el primer cuatrimestre del 2012. Hay un primer reporte donde, ¿a quién se le reporta? A Darío Messer. Personas asociadas, su esposa, Rosani Messer, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Información oficial de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Estamos hablando de, todo lo que te voy a decir es información oficial, ¿verdad? Hay reporte de una operación sospechosa. Los reportes de operaciones sospechosas en la prevención del lavado de dinero, los protocolos a nivel internacional a los cuales Paraguay está suscrito, ¿verdad? Son 1. Ciudadano extranjero. 2. Cuenta corriente o cuentas bancarias en la frontera. 3. Dinero de paraísos fiscales. 4. Dinero más de $10.000 americanos. O sea, todo este movimiento financiero no tuvo un reporte de operación sospechosa. Lo que se denomina en la jerga de los que saben en temas económicos, el ROS. ¿Sí? El reporte de operaciones sospechosas. No hubo ningún reporte. Ahí voy a hacer algo muy adelantado. El único reporte que existe del Banco de Fomento es cuando se compran los bonos soberanos. Es decir, el movimiento de esos capitales, a pesar de ser dinero que venía de paraísos fiscales, y ahí te sumo otra información que ayer lo confirmó el fiscal de la causa, también venía directo dinero en físico, cruzaba la frontera y venía a esa cuenta. Era depositada esa cuenta, cambiada a dólares y retornado al Brasil. O sea, traían reales. Traían reales, convertían a dólares, depositaban. E iba de nuevo a Brasil. Dentro, según la Policía Federal de Brasil y la Fiscalía de Brasil, dentro del esquema del lavallato. O sea, está teniendo repercusiones demasiado grandes en este caso, senador. Demasiado grandes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo ese tiempo existen esas transferencias. No solamente eso, sino que el dinero de esas cuentas son giradas a casas de cambio de la frontera. Y todo aquel que hablé con varios especialistas en lavado de dinero,
una de las maneras las tres maneras más frecuentes de lavar dinero son inmuebles, animales y casas de cambio. Las tres cosas eran los puntos de inversión de esas cuentas. Chay Sociedad Anónima es una agroganadera. Matrix se dedica más a infraestructura, una serie de cuestiones más amplias. Y había otra empresa más, que no recuerdo ahora el nombre, que se dedicaba al tema de cambio. Messer era conocido en el Brasil como el doleiro de los doleiros. Pero de hecho él tenía un proceso ya en ese momento que habilitó la cuenta, según los medios La de prensa. debida diligencia hubiera detectado rápidamente, porque eso, a nivel internacional, existe algo que se llama un Inforcom a nivel internacional, que se llama World Check. ¿Sí? El World Check es un Inforcom internacional que te da todos los antecedentes de eso. Eso, el COF o SCOF, o no recuerdo cómo es, la inteligencia financiera brasilera, el grupo Egmont de inteligencia financiera internacional, GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, al cual Paraguay está suscrito, ¿verdad? Todos esos tienen grupos de inteligencia financiera para consultar en tiempo real sobre cada uno de los clientes. Y sin embargo no se generó un solo reporte de Darío Messer en todos estos años por su movimiento financiero. Y llegamos entonces al 2015. Llegamos al 2015 donde se adquiere la primera tanda de bonos soberanos de la República del Paraguay, ¿verdad? Y las dos empresas adquieren, cada uno por $4.900.000, cada uno compran bonos soberanos del Estado paraguayo. Y se hace un giro desde el Banco de Fomento y ahí aparece Casa de Bolsa Puente, que es una empresa dedicada a los valores, ¿verdad? Una empresa internacional que se dedica a los valores, ¿verdad? Y Casa de Bolsa de Puente es la operadora que adquiere los bonos soberanos para... En ese momento en el cual se hace esa transacción, el asesor de Casa Puente es justamente el padre del ex ministro de Hacienda, Santiago Peña. Ahí, en ese momento, el padre de Santiago Peña fue contratado como asesor de Casa de Bolsa Puente, ¿verdad? El ex ministro habla mucho de que no hay ninguna relación posible más allá de... El parentesco no tiene ninguna influencia, vamos a decir, en el momento de la compra de los bonos, porque no hay, entre comillas, información privilegiada, por cuanto que eso se hace una subasta electrónica. Tengo entendido que es así, ¿sí? O sea, convengamos que de lo que escuché de los técnicos, tengo entendido que podría ser cierto eso. No sé si es totalmente cierto, porque la pregunta que yo le hago al exministro ¿es o no es una contratación pública la venta de bonos? En términos de figura jurídica. Claro. ¿Es o no es una contratación? O sea, es una pregunta muy sencilla y básica. Y sí, sí, puede ser, me dice. Sí, podría ser una contratación. Entonces, si es una contratación pública, entonces debe regirse por la ley de contrataciones públicas. Y la ley de contrataciones públicas, en uno de sus artículos, no soy como esos abogados que recuerdan los números de memoria, ¿sí? ¿Verdad? En uno de sus artículos dice claramente, cualquier negocio en el cual uno va a entrar a competir, a comprar un bien o un servicio, o va a venderle un bien o un servicio al Estado, no deberá tener un parentesco de 4º grado de consanguinidad y 3er grado de bla, 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 ¿verdad? Entonces, a ver, eso va a tener que calificar la Fiscalía en el momento que le traslademos esto. Una acotación también ahí, senador. O sea, tampoco es entonces, como dijo el actual ministro de Hacienda, Benigno López, que esto se comercializó en un mercado secundario. O sea, esto se hizo en un mercado primario. No, o sea, directamente se le vendió a él. Claro. No es que es producto de una operación en un mercado secundario, como en algún momento se trató de decir. Yo hice la pregunta a técnicos sobre esto y le dije, en este caso, Casa de Bolsa Puente
O sea, sabía perfectamente con quién estaba operando. Claro, en primer lugar, Casa de Bolsa Puente era un sujeto obligado. Sujeto obligado en la ley de prevención del lavado de dinero significa todos aquellos que deben reportar situaciones que puedan significar lavado de dinero, financiación al terrorismo, ¿sí? ¿Cuáles son las causales? Las que te cité hace rato. Extranjero que abre una cuenta, que mueve más de $10.000, que cambia de rubro por algún motivo, que recibe dinero de paraísos fiscales y que trabaja... algo más que creo que en algún momento se mencionó. O sea, en ese momento, te agrego algo más. En ese momento el señor Mercer ya estaba procesado en Brasil. Ya, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La pregunta, en primer lugar, Casa de Bolsa Puente es un sujeto obligado. Por lo tanto, Casa de Bolsa Puente debería también... O sea, no le llamó la atención a Casa de Bolsa Puente que su cliente, que el accionista de la empresa con la cual estaba operando esté procesado ya en Brasil. Así es. O sea, una diligencia básica es. Y Casa de Bolsa Puente, su primer reporte de operación sospechosa es después de mayo de este año, en que estalla. No, ya se hizo todo mediático. Entonces, posterior a eso, hace su primer reporte. Pero le vamos a preguntar esto esta semana que viene, porque estamos convocando al presidente de Casa de Bolsa Puente. Vamos a preguntarle en qué se basó para que él, Casa de Bolsa Puente, Sociedad Anónima, opere para Chay y para Matrix sin haber hecho la debida diligencia y averiguado sobre su cliente. Que es algo demasiado básico, sobre todo que, aparte de lo que mencionaste, el tema de movimiento de efectivo, el tema de extranjero, estamos hablando de una persona que ya estaba procesado en Brasil en ese momento. Así es. Hay sendos informes con respecto a toda la trayectoria de Darío Messer en el Brasil. Son fojas y fojas de antecedentes. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con este vergonzoso tema para el país.
Seguimos con el senador Jorge Querey y una consulta haciendo un paréntesis dentro de la operativa que me estás mencionando, senador. Y quisiera entender, o sea, esta situación del ex asesor jurídico de Darío Messer y actual senador, el señor Sergio Godoy, ¿cuál es la situación jurídica de lo que él está planteando de la inconstitucionalidad de la comisión bicameral hoy? A ver, hoy hace una proposición extraña, ¿verdad? En el momento, en el capítulo de peticiones, el senador Godoy habla y mociona, solicita un informe de la Comisión Bicameral de Investigación y hasta ahí está bien. Reivindico que los servidores públicos tengamos que estar... Rindiendo cuenta. No hay problema. Okay. Eso tiene que ocurrir. Ahora, lo que vino a renglón seguido es lo sorprendente, ¿verdad? Porque él plantea, porque la gestión de la comisión está resultando inconstitucional por las acciones que viene realizando y porque ya está abierta una causa en la Fiscalía. Por lo tanto, no puede entrar en competencia con el área jurisdiccional. Te hago una pausa ahí, senador. El senador Godoy quería formar parte de esa comisión, que hoy él dice que es inconstitucional. Claro. O sea, él estuvo por todos los medios tratando de integrar la comisión bicameral, que en ese momento no le pareció inconstitucional, pero hoy sí es inconstitucional, porque él no está. Claro. Yo lo que creo que una estrategia, a ver, la conclusión que yo saqué y después de escuchar, porque había sido la abogada de Messer, estuvo haciendo declaraciones a medios de comunicación con el mismo discurso, ¿verdad? Por lo tanto, yo comprendo, ahí entendí de que es una estrategia en realidad de confrontar a las posibilidades de conclusión de la comisión, ¿verdad? La doctora Bóveda, ¿verdad? Estuvo haciendo declaraciones con respecto a esto. Yo entiendo, senador, de repente que ustedes tienen, evidentemente, vidas privadas, amigos, etcétera. Pero del momento en que uno asume un rol de senador, pues, o sea, ¿qué está primero? O sea, ¿soy senador de la Nación de la República del Paraguay o soy asesor jurídico de un prófugo? O sea, se mezclan las figuras, o sea, y es una cuestión elemental o de sentido común, como vos lo mencionaste en un primer momento, ¿verdad? O sea, ¿cómo se debe entender esta situación? Y la única manera que se entiende es que el político representa intereses. No hay político que no represente intereses. Sí, pero buscando el bien común de toda la ciudadanía. No defendiendo, no sé, a tu cliente por encima del bienestar de la población, de la ciudadanía, y comenzar hoy a bombear una investigación que yo creo que tiene muchísimas más ramificaciones de la que parece. Aquí lo que yo creo que hubo es una subestimación de lo que podría obtener esta comisión. Muchas comisiones a veces en el Congreso terminan sin mayores conclusiones relevantes, etcétera, pero ahora rápidamente saltaron procedimientos irregulares, rápidamente saltó el tema de los bonos soberanos del Estado paraguayo que queda en manos de un prófugo. Hoy le debemos plata a un prófugo. A un prófugo le debemos la plata, ¿verdad? Entonces creo que el nivel de relevancia que va alcanzando, y la gente puede pensar de repente, tienen un equipo de inteligencia o de espionaje para conseguir esto. No, todo esto fue construido con informes de las instituciones respectivas y con las preguntas que le hicimos a cada uno de ellos, con las contradicciones que cada uno tuvo con otro, tirándose la pelota de quién era responsable, ¿verdad? Diciendo, no, tendría que haber sido responsable Boidanich, no, tendría que haber sido responsable Peña, no, tendría que haber sido responsable Pereira, el presidente del Banco Nacional de Fomento. Es decir, todas las pelotas. E incluso en algunos casos responsabilizándole a funcionarios inferiores, ¿verdad? Como el caso en la CEPRELAT el otro día, dice, no, a mí no me reportó nunca la directora de la Unidad de Inteligencia Financiera. Resulta muy extraño, ¿verdad?, pensar de que si yo soy el titular de la institución, dependo de un funcionario de segunda o tercera línea para que ocurra algo.
Además, una cuestión muy elemental y que yo creo que varias veces le escuché también al señor Bedenis decir, tiene 15.000 reportes, genial, pero yo estoy casi seguro que no tiene 15.000 reportes de 50 millones de dólares. Así es. O sea, es una cuestión de jugar con el sentido común de la ciudadanía también, ese tipo de falacias. Claro. Además, así como el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad legal emergente, si yo estoy al frente de una institución que el incumplimiento me lleva a cometer un delito penal, espera un poquito. Entonces el que se tiene que ir soy yo. Bueno, el señor Bodenich tuvo 9 años al frente de la CEPELAD y ahora que fue llamado por ustedes se dio cuenta que no tenía el presupuesto supuestamente necesario para controlar. Entonces, ¿qué estuvo haciendo todo ese tiempo? Además hay una historia ahí. Yo estuve en el gobierno de Fernando Lugo como jefe de gabinete en Palacio de Gobierno, ¿sí? Él ya con nosotros estuvo en el gobierno. En el 2008, Paraguay entra a la lista gris de lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un grupo que evalúa, vamos a decir, el estatus financiero y controla estos casos de lavado de dinero, etc. Entramos en una lista gris que es previa a la negra, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Del 2008 se comienzan una serie de medidas institucionales, de recursos, de inteligencia financiera, etcétera, etcétera. Y en el 2011 salimos de la lista gris. A tal punto que en el 2012, nosotros ahí dejamos el gobierno, no es que dejamos, nos dejan el gobierno. Y en el 2012 o sea, les echan del gobierno. Nos echan del gobierno, ¿verdad? Y en el 2012, incluso a principios del 2012, el GAFI-LAT, que es la versión latina del GAFI. Latinoamericana del GAFI, ¿verdad? Ofrece la presidencia pro tempore a Paraguay, ¿verdad? Por la mejoría de los estándares que se habían obtenido, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un proceso. Dicho sea paso, el año que viene hay un nuevo examen de la GAFI con respecto al desempeño del tema financiero y del lavado de dinero, las medidas de lavado de dinero, que están muy preocupados justamente la gente responsable de las finanzas. Acá estuvo en la versión domingo del artículo 26, justo estuvo la ministra de la CEPELAD, ¿verdad? María Epifania González, y justamente mencionó su preocupación al respecto, ¿verdad? Así como estamos, si no se da señales claras del gobierno que se quieren hacer las cosas, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado pasar y básicamente, así como está, estamos... Yo entiendo que en un 80% en la lista gris, si es que no se da un cambio de timón fuerte. Y ahí hay que entender algo. No es echando tierra sobre estas cosas que mejoramos. No es ocultando solamente estos temas y hacer como que no existe y como que nadie sabe nada. Al contrario, yo creo que intervenir y encontrar culpables, condenarlos, etcétera, es lo que hace que bueno, es lo que hace que las instituciones funcionen. Así es. Es lo que hace que las instituciones sean valoradas, porque si no, no tiene sentido. O sea, volvemos a la impunidad y a lo pareí. Así es. Una cuestión que creo que es importante para la gente normal, vamos a llamarle. Ese tema de gente común ya... yo siempre defino, yo entiendo lo que quiere decir, yo siempre defino Juan de la calle. Yo soy Juan de la calle, bueno, y toda la población es Juan de la calle. Los Juanes de la calle entendamos. Cuando discutimos este tema, a veces la gente piensa el lavado de dinero, son esos millonarios que están allá lejos, etcétera, etcétera. No. Cuando discutimos este tema, estamos discutiendo la seguridad de las personas que nos están viendo ahora. Esa angustia que la gente tiene, esa sensación de inseguridad de la media hora, 45 minutos que vemos antes de los noticieros, de asesinatos, asaltos, robo de caudales, etcétera, etcétera, narcotráfico, asesinatos por drogas, todo eso produce dinero. Y ese dinero, usar ese dinero no es fácil. ¿Por qué? Porque enseguida las medidas de control para Juan de la calle es muy complicada. Haga usted un préstamo de una cooperativa, le da el cheque o en efectivo cobra unos millones y vaya a tratar de depositar en el banco a ver si... No, te piden hasta análisis sanguíneo. Es muy complicado, muy complicado. Entonces,
ese dinero para hacer circular y poder utilizar en negocios, en lo que sea, hay que hacer un proceso de incorporación. A ese proceso se le llama lavado de dinero. Entonces, cuando estamos trabajando sobre este tema, estamos trabajando sobre la seguridad de las personas, sobre la seguridad de la gente de la calle, sobre eso que día a día nos vuelve y nos preocupa, que nuestros hijos salgan a la noche a la calle, que nuestros hijos se vayan a una fiesta y tenemos la preocupación hasta la hora que vuelva. Eso es lo que estamos discutiendo. Esa es la ramificación justamente, y ahí entramos en un tema mucho más acuciante que justamente estábamos hablando en su momento también con el ex ministro Filisola, con relación al tema del crimen organizado. O sea, lo que antes era muy de película a ver, hoy están ya en nuestras calles. O sea, y según lo manifestaba él, ya están en Asunción el PCC, el Comando Vermelho. O sea, esa es una realidad. Entonces, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Y es todo como un círculo vicioso, digamos. Imagínense la gravedad de esta situación. Lo que devela esto es que a través de las instituciones financieras públicas, las instituciones financieras del Estado, un proceso de lavado de dinero concluye con la compra de bonos soberanos del Estado paraguayo. Y hoy somos la hazmerreír internacional, senador. A eso yo me refería cuando dije que este caso, en realidad, los bonos soberanos de la República del Paraguay, en este caso, han sido parte del esquema de lavado de dinero. A eso me refería. No me refiero, porque después ya escuché unas respuestas ahí, no me refiero a que los bonos per se sean un instrumento financiero deleznables o detestables, etc. Los bonos son unos instrumentos financieros útiles para cualquier país en un momento determinado y con buenos usos. Lo que pasa es que si esos bonos caen en manos del crimen organizado, una persona que evidentemente pertenece al mundo financiero, o los brokers, o los intermediarios, o sea, ¿por qué van a querer comprar bonos del Estado paraguayo si saben que están manchados? Sí. Es una cuestión reputacional a nivel país. Yo no sé si se dieron cuenta de la gravedad de esta situación. O sea, ¿cómo se van a después comercializar nuestros bonos en el mercado internacional? Si hoy se sabe que una parte está mezclada con el crimen organizado. O sea, una persona, me imagino que sentada en Nueva York o no sé en dónde, que tenga que elegir entre un bono de un país y un bono paraguayo que sabe por todos lados que hoy se está usando para producir justamente el tema del lavado, no va a querer. Acá hay un riesgo reputacional, país demasiado grande, que yo no sé si se dan cuenta o no. Porque yo escuché la respuesta que el ex ministro Santiago Peña también hizo con relación al tema, que lo pusiste, digamos, de manera metafórica con relación al tema del cartel de Sinaloa. Y él, disculpen la palabra, pero estúpidamente responde diciendo, no, el cartel Sinaloa no va a entrar por migraciones. Claro, no van a traer su tarjeta diciendo, señores, somos el cartel Sinaloa, queremos comprar estos bonos. Pero una tomadura de pelo. Y creo que alguien en Twitter justamente estuvo comentando, o sea, si ese tipo de respuesta hacía ante una comisión bicameral de los Estados Unidos de América, este señor ex ministro Santiago Peña, hoy director de Banco Bombay, estaría preso, por lo menos en forma disciplinaria, con una petulancia que te subleva. Disculpame, senador, pero es mi punto de vista y es lo que se comparte de repente, ¿verdad? Es indignante. Yo creo que algunas cuestiones que resultan, creo que importantes ir diciendo. Esto tiene muchas ramificaciones. Yo creo que esto es la punta del iceberg de un manejo mucho más complejo, y nosotros, en ese sentido, quiero ser muy claro, nosotros acotamos a algo. Nosotros no estamos haciendo la misma investigación que la Fiscalía, ¿sí? No es lo mismo, no es el mismo. Nosotros hicimos y priorizamos estudiar el comportamiento de las instituciones y de los gerentes públicos del Estado paraguayo en relación a este problema. Y es ahí donde nosotros vemos las colaterales de esto, ¿verdad?
Y es ahí donde nosotros, ¿por qué? Porque intentos de delito, lavado de dinero, yo te digo una cosa, muchos giros de compras de paraísos fiscales que vinieron a cuentas en bancos privados que tiene Darío Messer, vino a través del Citibank. O sea, estamos hablando de un problema internacional. Dos, por la prensa salió ya, de modo que yo no voy a, no es invención mía, etcétera, las ramificaciones, las conexiones de los bancos libaneses con respecto al lavado de dinero. Tres, la conexión de Israel en esto. Empresarios muy grandes de Israel involucrados con Darío Messer y Morco Messer, que era el padre de Darío Messer, ¿verdad? ¿Qué significa toda esa red? Una comisión bicameral no tiene condiciones de esclarecer todo eso. Eso corresponde a la Fiscalía, a la Justicia, etcétera, investigar y establecer todos los mecanismos para... Y sin olvidar la conexión con el lavallato. Porque también de hecho ese proceso sigue abierto en Brasil. O sea, en cualquier momento me imagino que va a haber una cooperación, o van a pedir ellos o van a pedir ustedes, bueno, intercambiar un poco las informaciones que hay al respecto. Porque evidentemente hay una ramificación o una parte importante de ese esquema montado dentro de nuestro país y montado con la estructura del Estado, así como va aparentemente hay. Las informaciones que nosotros hoy ya disponemos, es de que parte de ese dinero del esquema del lavallato venía y a través de Darío Messer, de las cuentas que él manejaba, se lavaban y retornaban al Brasil. Quiero leer, creo que es el artículo 1 de la ley 1015/97. Yo creo que a todos nos va a hacer bien refrescarnos la memoria. Y también al actual ministro de Hacienda, Benigno López. Y habla del tema del lavado. Ámbito de aplicación, dice. Regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados a la legitimación del dinero, que es lo que se hizo con los bonos soberanos del Estado paraguayo. Destinados a la legitimación del dinero o de bienes que procedan directa o indirectamente de las actividades delictivas contempladas en esta ley. Actos caracterizados en adelante como delitos de lavado de dinero o de bienes. O sea, más claro, agua. Y yo creo que poco bien vamos a hacer al país si no comenzamos a querer hacer ñembotadú de esta situación y comenzamos a entrar en falacia. Porque hoy creo que estamos bajo la lupa internacional, senador. Esto ya trascendió el país. Ya trascendió, es una información internacional y creo que el mundo financiero internacional tiene muy claro eso. Pero lo peor del asunto es que el sistema financiero internacional lo tiene claro, pero también las redes delincuenciales. ¿Qué significa eso? No? Claro, las facilidades con que aquí cuenta como para acceder a este tipo de recursos es lo que hace atractivo para esas inversiones. O sea, nos llenamos de más fama. Así es. Ahora, dentro del esquema que ustedes tienen montado en la comisión bicameral, que va a continuar, ¿verdad? Sí. Esas entrevistas o esos interrogatorios son abiertos al público, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Nosotros hicimos lo siguiente, hay una laguna entre la ley de la comisión bicameral y la función de la fiscalía, ¿sí? La comisión bicameral tiene funciones muy fuertes, en realidad que hace años no se utiliza, no sé por qué motivo, pero si alguien no quiere ir a declarar, podemos solicitar la fuerza pública que le traiga a la persona que tiene que ir a una audiencia, ¿sí? Si queremos que sea un allanamiento,
debemos solicitar al juez de primera instancia y en 48 horas el juez de primera instancia debe decidir, debe autorizar el allanamiento respectivo. 3, si hubiera un caso inminente, vamos a decir, o flagrante de una situación, el presidente de la comisión puede llamar a un juez y verbalmente solicitarle al juez que emita un procedimiento determinado. Es decir, estamos hablando de una función cuasi de fiscales, ¿sí? Pero no es vinculante. Es decir, el hecho de que nosotros concluyamos una serie de cosas no es vinculante. La causa sigue y se seguirá, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos nosotros ustedes están coadyuvando con la justicia. Así es. Entonces, para coadyuvar con la justicia, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Por eso es que estas audiencias son filmadas, grabadas y taquigrafiadas y públicas. Es decir, las personas que quieran ir pueden ir a escuchar. No van a intervenir ahí, pero pueden ir a escuchar lo que ahí se dice, lo que se le pregunta, las explicaciones que dan, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera nadie ya puede sustraerse. El día de mañana, si alguien quiere decir, acusarme de algo por lo que dije, y sacan la filmación aquí del canal, y dice, pero usted dijo, mire, y proyecta, usted dijo esto. Pero ninguna cámara filmó la cara del exministro Santiago Peña cuando ustedes le hicieron la pregunta sobre el cartel de Sinaloa. Sí, porque la cámara estaba así de costado, ¿verdad? Pero hubiera sido interesante que lo filmen según los comentarios que escuché. Sí, hubo un rostro muy especial en ese momento. Yo creo que tienen que llenar un poco más con cámaras para que sea más expresivo todo lo que está sucediendo, porque es un caso realmente muy grave para el país. Pero creo que es paradigmático. Si nosotros, creo que en primer lugar esto ya sentó un precedente. Yo tengo información interna de las instituciones a los titulares hemos convocado, que hay un proceso interno, hay mucha agitación interna, ¿sí? Con respecto a reordenamiento, reorganización, etcétera, etcétera. Yo creo que el próximo funcionario público que tenga una propuesta de ponerme, se llame nomás ya, es un amigo que va a abrir una cuenta aquí, y entonces ya no volverá a ocurrir de aquí en adelante. Por la exposición pública. Nunca debió haber ocurrido, ¿verdad? Nunca debió haber ocurrido. Pero la impunidad es lo que hace que vuelva a ocurrir. Aquí hay delitos cometidos. Aquí hay delitos cometidos en términos del fiel cumplimiento de las funciones que le correspondía a cada uno. Ahora, ¿cuál es la tipificación de esos delitos? ¿Qué le corresponde? Su derecho a la defensa, etcétera. Eso lo hará la Fiscalía cuando nosotros corramos traslado a los... Otra cuestión que escuché justamente del exministro Santiago Peña es que al final funcionó el sistema. Con mucha cara dura lo dice, ¿verdad? Al final funcionó, que lo que hay que discutir nomás si fue lento o fue rápido. Y después, acto seguido, menciona de que sí fue una coincidencia que justo cuando salió a través de los medios de prensa, ahí ellos se apoderaron en hacer la investigación y hacer la función que le correspondía desde el primer momento. O sea, una coincidencia demasiado llamativa que casi es una tomadura de pelo, ¿verdad? 2015, primer reporte obligado de operación sospechosa en CEPRELAT. 2018 se pasa a Fiscalía. Después que salió en la prensa. Esa es la coincidencia que no le llama la atención al señor Santiago Peña. Entonces, yo no sé qué eficiencia institucional tenemos, ¿verdad? Con respecto a eso. Y como siempre digo, cuando menos una omisión grave, sino complicidad directa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mucho tiempo, senador. Aquí hubo un cerebro. Muy condescendiente eso con tu apreciación. Aquí hubo un cerebro que desactivó todas las alarmas. Desactivó todas las alarmas. Encontrar quién fue esa persona que desactivó o ese grupo que desactivó todas las alarmas de todas las instituciones. Creo que probablemente va a ser una gran tarea de la Fiscalía, pero le vamos a dar muchos elementos nosotros, ¿sí?
Creo pero que mientras están tanto, configurados. pero mientras tanto, ese funcionario que vos dijiste que te va y haceme la gauchada, me firmas eso. O sea, tienen que ser procesados. Así es. Y tienen que ser sancionados como corresponde. Y ahí voy a una cuestión que no lo dije todavía hasta ahora. Creo que el presidente Mario Abdo Benítez tiene que pensar muy bien lo que está haciendo. ¿Por qué, senador? Porque el 90% de los funcionarios que estuvieron en todo el circuito del caso Messer hoy siguen siendo altos funcionarios. Hay un rumor que corre en el sistema con relación a eso, ¿verdad? Creo que va a haber ya un primer... Una racia. Se menciona ya el nombre de un primer desafectado, digamos. Y eso sería importante porque sería una señal porque cuando existen este tipo de situaciones tan graves, ¿verdad? Cuando menos, mientras dure la investigación, las personas que tuvieron una responsabilidad presunta significativa deben estar separados de sus cargos. Cuando menos. Cuando menos. Una cosa es presunta, otra cosa es haber estado realmente en la trinchera, en el campo de batalla y no haber visto al enemigo. Claro. Y otra metáfora que usaste en su momento, o sea, el elefante blanco se paseó, el elefante rosado se paseó y nadie lo vio. Se paseó por la sucursal de Ciudad del Este, se paseó por el Banco Nacional de Fomento aquí por diferentes instancias, se paseó por Superintendencia de Bancos, por la Comisión Nacional de Valores, por la Casa de Bolsa Puente, por el Ministerio de Hacienda y nadie vio. Y llevó hoy nuestros bonos y hoy le debemos plata al elefante rosado, que está prófugo. Así es. O sea, eso es... Ahora, yo, ¿por qué quiero ser muy riguroso con las palabras que utilizo con respecto a esto? ¿Por qué? Porque el Senado, el Congreso y los políticos en general venimos con una mochila del pasado muy pesada que es el desprestigio, ¿sí? Entonces la rigurosidad de lo que pueda ir diciéndose es muy importante. Cuando nosotros redactemos el reporte final que vamos a presentar al Pleno del Senado, cada párrafo va a tener el artículo constitucional o el artículo de la ley o el informe de qué institución o de acuerdo o de lo que dijo en una de estas audiencias una de estas personas o reportes que hubiéramos conseguido oficiales de la policía, de donde sea, ¿verdad? ¿Para qué? Para guardar. ¿Por qué hoy no se puede discutir esto? Porque la documentación de cada una de estas cosas que te estoy diciendo obran ya hoy en poder de la Comisión Bicameral de Investigación. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa y volvemos en un instante.
Seguimos con artículo 26, estamos en compañía del senador nacional Jorge Querey, que forma parte de la comisión bicameral que está investigando el tema del caso Messer y sus ramificaciones, y en este caso en particular, vergonzosamente, sirviendo para lavar dinero con bonos del Tesoro Nacional de la República del Paraguay. Senador, ustedes siguen con el tema de los interrogatorios, las entrevistas, no sé cómo le llaman. Sí, son audiencias. Audiencias. Se denominan audiencias. Audiencias. Sí. El lunes, ¿quién estaba previsto? El lunes está previsto que le tengamos al ex ministro secretario general de la presidencia del gobierno anterior, ¿verdad? Juan Carlos López Moreira. Juan Carlos López Moreira. Tenemos invitado al señor Fiorito, que es el presidente de la empresa Casa de Bolsa Puente, Sociedad Anónima. Tenemos muchas preguntas que hacerle. Se encuentra invitada una señora que fue la directora de la Unidad de Inteligencia Financiera en todo este tiempo de la CEPRELAT. Que es a quien el exministro Voidanich le echó toda la culpa. Sí. O gran parte de la culpa. Sí, cuando nosotros insistimos mucho con respecto nosotros le preguntamos si él reportó eso, porque él tiene que reportar directo, era ministro, y él no se reporta a otro, no tiene otro ministro encima. Claro, reporta directamente al presidente de la República. Se reporta directamente al presidente de la República. Él nos dijo que no reportó nada porque no recibió ningún reporte. Dijo que jamás recibió un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera con respecto a este tema. Entonces vamos a llamar a esta señora a preguntarle, bueno, a ver qué pasó, porque la Unidad de Inteligencia Financiera de CEPRELAT debería haber detectado esta situación. O sea, le tiró todo el fardo a esta señora. Así es, y vamos a preguntarle a ella entonces todas estas cosas, todos estos detalles. Y finalmente va a estar con nosotros la señora Karina, el apellido no recuerdo, que es la actual titular de Cenavico. ¿Sí? Ah, ok. Con relación al tema del manejo de los bienes comisados. Así es, porque tenemos que confirmar informaciones con respecto a la disponibilidad de una serie de recursos que se generaron a través de estas empresas, y entonces ahí estaríamos cerrando todo el circuito. ¿Sí? Una cuestión que yo creo que es importante: el Estado paraguayo no debe declinar, porque esos son acuerdos internacionales a los cuales Paraguay está suscrito, a reclamar de nuevo los recursos que en lavado de dinero haya salido del país. Es decir, aquel caso Forex, que fue de creo que 600 millones de dólares, etcétera, etcétera, no es un caso que yo esté profundizando, etcétera, pero una buena pregunta sería a ver si el Estado paraguayo reclamó el retorno de los 600 millones de dólares. O sea, ¿realmente es una posibilidad jurídica eso? Es un convenio internacional sobre el lavado de dinero. Senador, y me imagino que la pregunta que también me enviaron mucho en el Twitter es que se entiende de repente que el tema del manejo comercial de los bonos del Tesoro puedan ir a un mercado secundario o terciario, pero ¿hay alguna forma de saber en manos de quién o quiénes caen los papeles de la República del Paraguay? Según el exministro Santiago Peña, no. Y entonces, o sea, estamos en manos de... Pero hoy tuve una resolución, un acceso a una resolución justamente de la Comisión Nacional de Valores de hace algunos años. Debo profundizar en el conocimiento de esto, en la cual sí es obligatorio que todo el comprador primario de los bonos deben estar debidamente identificados. O sea, esos clientes. Digo nomás yo, senador, o sea, resulta que uno opera con los bancos privados y tiene un movimiento de 2 millones de guaraníes y tiene que llevar factura, comprobante, análisis de sangre, etcétera. Acá hubieron millones y millones de dólares y nadie sabe nada.
O sea, hay una incoherencia en todo esto que se está planteando y en todo esto que se está dando, casi risible y casi una tomadura de pelo para la ciudadanía. Un abogado me dijo... Perdón, un tema más que te quería decir. Y ahora están con el tema este. Está bien, yo entiendo las acciones de la sociedad anónima, que ya no son sociedades anónimas, que ahora se tiene que identificar quiénes son los tenedores de esas acciones, que todo es válido, no hay ningún problema. Pero estamos hablando de sociedades de ¿qué? De 10 millones, de 5 millones, de 100 millones, etc. Y resulta que la comercialización de bonos del Estado paraguayo, que estamos hablando de millones de dólares, no podemos identificar en manos de quién cae. Ese es un supuesto que creo que no es así, pero está sujeto a confirmación. Bueno, ¿es la respuesta que te dieron o es la respuesta que por lo menos se escuchó? Claro, esa es la respuesta que dieron. Estamos hablando de altas autoridades nacionales. Así es. Formadas en el extranjero. O no son, o se hacen, o no sé. No, somos todos chicos Harvard y Oxford. Sí, ahora, un abogado me decía hoy, yo le dije, usé tu expresión en el sentido de que, bueno, es increíble cómo se dan esas fragilidades institucionales. Y me dice, no, doctor, me dice, un penalista muy famoso. Esto se llama asociación ilícita para delinquir, doctor, me dijo. No nos corresponde a nosotros como comisión bicameral de investigación a calificar. Te estoy transmitiendo lo que un penalista me dijo. ¿Sí? Y eso la Fiscalía deberá determinar si es así o no es así. ¿Ustedes entraron en contacto con la Fiscalía, senador? Sí, tuvimos reuniones con la Fiscalía. ¿Y cuál es la predisposición de ellos con relación a esto? Muy buena predisposición. Porque ustedes están avanzando mucho más de lo que ya avanzaron. Muy buena. No, a ver, yo no sé si nosotros avanzábamos más o menos con respecto a ellos. Lo que sí es que ellos están abocados y focalizados al delito de Darío Messer, ¿sí? A todo lo que es Darío Messer. Nosotros focalizamos mucho a los roles institucionales y a las responsabilidades de los gerentes públicos, ¿sí? Y ahí colateralmente, cuando investigamos eso, saltan nuevos elementos. Pero la lógica también dice, senador, que si ellos están investigando un tema que tiene ramificaciones o hace metástasis en una cantidad de otros temas, todos los temas tienen que ser investigados. No, eso habría que trasladar un poco a la gente. La lógica, digo. Lo que pasa es que esto es un tema con demasiadas raíces. Hace rato yo te decía, nosotros no podemos estar por la prensa incluso documentos se ven, ¿verdad? ¿Qué pasa con los bancos del Líbano que operaban con Darío Messer? ¿Qué pasa con los bancos, con el banco israelí que hacía los giros para Islas Vírgenes? Y que después eran enviados a las cuentas de Darío Messer. Es una ramificación gigantesca que creo que en ese sentido toda investigación busca focalizar un poco a los fines de eso. Sí, pueden salir colaterales de eso, pueden salir colaterales. ¿Cuáles colaterales de esas se siguen? Y bueno, ahí ya debo admitir mi insuficiencia de conocimiento jurisdiccional para responder a esa pregunta. Senador, yo también le escuché al ministro Benigno López decir que en el tema del lavado de dinero, entonces la culpa no es del banco que recibió, porque ese recibió de otro banco de afuera y el que tuvo que hacer la debida diligencia, entonces el banco que recibe ya está saneado. Eso no es así, y él lo sabe. No sé dónde sacó esa explicación, y de hecho está muy claro en el tema de la ley 1015. Acá hablan de sujetos obligados que vos los habías mencionado anteriormente, y dice claramente los bancos. En ningún lugar hace una excepción. No, cuando un banco viene de otro banco, entonces se exime la responsabilidad. No existe eso. O sea, eso es jugar con las palabras y jugar con la verdad y entrar en el campo de la falacia, que lo único que hace es lastimarle a este gobierno también. Porque le está perjudicando. Estamos hablando del hermano del presidente, estamos hablando del superministro hoy, del ministro de Hacienda, y que diga una explicación que para cualquier entendido en la materia sabe que no es así, le está perjudicando al gobierno de su hermano, que no sé si está calculando. Ahí yo creo que, me imagino
que la gente del gobierno estará haciendo el cálculo político del precio que debe pagar por esta situación, porque está en manos de la gente del gobierno hoy tomar una serie de medidas que puedan significar un cambio de paradigma en este manejo del lavado de dinero. Solo que muchos de estos funcionarios que estuvieron, no sé si son culpables, pero que estuvieron en la línea del flujo de dinero, de dinero y de información. De dinero y de información, hoy siguen siendo funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. Y la otra parte están en un grupo económico, privado. Y la otra pata está en el sector privado. El sector privado, que creo que en ese sentido, como te decía, fuera de cámara te decía, yo soy socialista, pero creo que el empresariado tiene que tener un poco alguna racionalidad. Fíjense que el lavado de dinero, cuando hacen negocios con lavado de dinero, no juegan a la libre competencia. Ellos hasta pueden perder dinero. Claro, no buscan rentabilidad. Porque la rentabilidad no está en ganar, en que ese negocio gane dinero. La rentabilidad está en que el dinero entre al circuito formal. Claro. Entonces, creo que es una causa nacional este problema. Lo definiría como una causa nacional. Sigo pensando que soy muy condescendiente, pero no, acepto tu actitud más cautelosa. Yo creo que es una cuestión de vergüenza nacional, o sea, internacional, por los reportes que se están teniendo ya del exterior con relación a este tema. O sea, y creo, y que es un comentario entre varios colegas al respecto, que yo creo que le subestimaron, senador, a la comisión, digo. Yo creo que sí. Yo creo que se constituyó como... Y ahora están tratando de parar por todo, por medio. Yo creo que hoy justamente con lo que dijo el senador Godoy, con lo que dijo la abogada de Messer y con otro vocero más que no recuerdo, creo que sí, creo que efectivamente ahora hay una estrategia para tratar de confrontar a esto que avanzó demasiado. Finalmente, yo te digo una cosa, aquí la comisión puede terminar mañana, pero lo que se generó aquí, la posibilidad de entender de que el Estado paraguayo, las instituciones del Estado paraguayo, han sido cómplices del lavado de dinero y que los bonos soberanos de la República del Paraguay han terminado en manos de personas que están sospechadas, enjuiciadas en Brasil, aquí en Paraguay, en Uruguay, etcétera, por lavado de dinero. En manos de esa gente están bonos soberanos de la República del Paraguay. Y eso, cualquiera sea el final de esta historia con respecto a la comisión bicameral, ya no es posible borrar. A tal punto que leí en algunos medios de prensa, es muy posible que la Fiscalía intervenga en varios de estos puntos, intervenga de oficio, ¿verdad? Creo que incluso algunos economistas salieron a proponer la actuación de oficio ya, porque es de suficiente gravedad y de suficiente nivel de evidencia de que estos hechos... La verdad que yo no sé qué es lo que están esperando, porque demasiado claro es. Y no estamos hablando de Juan de la Calle, estamos hablando de una comisión bicameral del Congreso Nacional de la República del Paraguay. O sea, no es poca cosa lo que se está dando, senador. Y como bien lo decían, y más que nada con relación a la actitud petulante y agraviante del exministro Santiago Peña frente a la comisión. O sea, repito nomás la anécdota porque es lo que corrió en estos días, digamos, por Twitter. O sea, hacía esto en el Congreso de los Estados Unidos de América y no salía con esa sonrisita petulante que tiene. No, yo creo que salió preocupado. Creo que entró muy tranquilo y creo que salió muy preocupado. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la comisión, senador? O sea, ¿ustedes cuándo se expiden? ¿Cómo tienen que hacer su informe? ¿Tienen un plazo? O sea, tenemos una lista de personas que todavía tenemos que preguntar cosas, ¿verdad?
para ir cerrando un poco todo, creo que los elementos más sólidos ya están siendo divulgados, ¿verdad? O sea, creo que los elementos más sólidos que encontramos, aunque siempre uno espera sorpresas. Yo el otro día jamás me hubiera imaginado que al ministro Peña, cuando lo convocamos para entender un poco todo el mecanismo, no sé si estoy repitiendo esto. No estás repitiendo lo que pasa. No estás repitiendo, o sea, no, pero explicarlo. Cuando hace el tema de, queríamos entender un poco el proceso de los bonos. O sea, él fue llamado no como para interrogarlo tipo indagatoria, usando términos jurídicos, creo que es la palabra. Era informativo. Era informativo para tratar de entender el esquema y él se sintió medio aludido y comenzó a... Entonces la pregunta es cuando nos percatamos ahí de que el Ministerio de Hacienda en realidad no tenía ningún instrumento en sí mismo. En sí mismo estoy hablando. No estamos hablando de que las otras instituciones tenían que cumplir su rol y damos como que está cumplido el rol. Entonces, ese es un primer problema. O sea, él solo instaló el descontrol gubernamental así es. En el manejo de los bonos soberanos del Estado paraguayo. Y ahí nos enteramos de que hay un contrato. Y nos enteramos porque yo soy médico, no tengo por qué saberlo, no soy economista, ¿verdad? Nos enteramos que hay un contrato que se firma, cuando se emiten los bonos, hay un contrato que se firma entre el Ministerio de Hacienda y la Bolsa del Paraguay, ¿sí? Que no es la Casa de Bolsa Puente. Sería la Comisión Nacional de Valores. De Valores, ¿verdad? Se firma un contrato. Entonces yo ingenuamente le digo, entonces señor Santiago, doctor, le digo, entonces me imagino que en una de las cláusulas del contrato dice que se da por descontado o resulta obligatorio que los clientes están ajustados a la ley con respecto a los protocolos o a las leyes de lavado de dinero, etcétera. Y me dicen, no. ¿Cómo? No hay ninguna cláusula, ningún artículo que haga referencia en ese contrato. Y no, me dice. Porque eso corresponde a las otras instituciones, me dice. ¿A qué otras instituciones? Y entonces le digo, pero bueno, cuando hay una contratación pública, ¿qué se suele poner? Cuando vos tenés una empresa de limpieza y querés vender ese servicio al Estado, ¿sí? Entras en contrataciones públicas y ¿qué te pide? Una de las cláusulas que se pide normalmente, ¿cuál es? Que estés al día con tus trabajadores en IPS, que tu IPS esté al día. ¿Y por qué no podemos poner un artículo en temas financieros? ¿Por qué no podemos poner un artículo donde, cuando menos como declaración jurada de esa empresa que opere el bono de la República del Paraguay? Yo no, o sea, no quiero creer que se haya expresado de esa manera. O sea, con toda la formación que tiene, dar una respuesta como esa... No, es que yo creo que la respuesta es real. Ahora, yo creo que esa es la realidad. Lo que él respondió es la realidad, yo creo. O sea, uno opera con un banco y por una operación de 2 millones de guaraníes tiene que llevar factura, estudio de análisis médico, etcétera. Y cuando hablamos de millones de dólares, no. Con papeles que comprometen al Estado paraguayo. O sea, una invitación para cualquier organización delictiva. Sí, así es. Por eso, yo ahí quiero hacer una precisión. Yo no digo, o sea, se hizo una mala interpretación con respecto a lo que yo dije, que los bonos fueron parte del lavado de dinero. Es decir, se hizo cualquier interpretación. Pero lo concreto es que todo el circuito de traer el dinero, meter en una cuenta corriente, mover esa cuenta, etcétera, etcétera, y así como compraron estancias en el Chaco, claro, en la región... Compramos papeles. Oriental, etcétera, etcétera, compraron también bonos soberanos de la República del Paraguay. Entonces, lo que yo dije es
que los bonos soberanos de la República del Paraguay en estas circunstancias se convirtieron en una parte del proceso de lavado de dinero. Pero, o sea, también el análisis que están haciendo la comisión es válido. O sea, ¿qué parte, o sea, qué vos decís que se malinterpretó? No. Eso nomás se dijo porque se dijo que los bonos, se dijo que yo dije que los bonos son un tema son instrumentos de lavado de dinero. O sea, que yo afirmé de que son instrumentos. No, los bonos en sí mismos no son instrumentos de lavado de dinero. Aquí se usó como instrumento de lavado de dinero. Sí, pero eso es igual que un auto. O sea, vos podés comprar un auto, pero evidentemente para ir del punto A al punto B, o puedes usar para atropellar a una persona. O sea, el tema es cómo usas el vehículo. Y en este caso, los bonos soberanos de la República de Paraguay es un medio. O sea, lo único que están haciendo y lo único que se hizo con todo esto es hoy desacreditar la reputación justamente de los bonos soberanos de la República de Paraguay. O sea, alguien que opera normalmente, ¿eso por qué querría comprar un bono que está sindicado o viciado de que cayó en manos de organizaciones criminales? Así es. Y yo creo que... No, el tema de los bonos es un tema incluso más amplio que, por lo menos nosotros como bancada ahí del Frente Guasú, fuimos muy críticos por varios motivos, ¿verdad? En el sentido de que los bonos deben salir por una ley especial porque es un endeudamiento del país. 2, porque deben ser utilizados para desarrollo, para infraestructura, etcétera. No pueden ser utilizadas para otras cosas. 50% se usó para pago de deuda. Y hoy nos enteramos, ahora con los documentos que recibimos, que 40% de los bonos fueron adquiridos, había sido gran fiesta de por qué se vendieron los bonos, pero 40% fueron de las reservas de los fondos de garantía que estaban depositados en el Banco Central. O sea, el Banco Central compró con fondos de garantía de depósitos. Así es. O sea... 40% de los bonos fueron adquiridos con los fondos de garantía. Que siempre fue nuestra pelea con Dionisio Borda cuando estábamos en el gobierno. Que él quería justamente esos fondos de garantía, etcétera, de contingencia, fondos contracíclicos, etcétera, y nosotros queríamos gastar por el área social, ¿verdad? Y entonces siempre había una tensión permanente ahí, ¿verdad? En el sentido de que él decía, bueno, aquí hay que tener recursos contracíclicos o fondos de garantía de depósitos. Hay que tener eso porque los ciclos en la economía ocurren y va a ocurrir. No es si va a ocurrir o no, sino cuándo ocurre. Auge y depresión. Así es. Y ahí estás tocando colateralmente un tema que también después querríamos profundizar en otro programa, que es el tema de los fondos públicos. Pero bueno, eso es para otro programa, ¿verdad? El tema de los fondos públicos, que ahora con el tema de la ley del presupuesto se le permite de vuelta, digamos que se haga una contratación a los bancos privados. Y justamente yo creo que es una etapa que ya habíamos superado. Porque al final resulta que había sido que los bancos privados que son tan eficientes siguen necesitando los fondos públicos para su desarrollo, siguen necesitando los fondos públicos para operar. Entonces, si necesitan los fondos públicos, quiere decir de que no son buenos administradores. Pero ese es un tema para profundizar después, porque tiene muchas aristas eso. Sí. Vamos a una pausa y volvemos a la parte final.
Estamos en la última parte de artículo 26. Este jueves aquí con el senador Jorge Crey, miembro de la comisión bicameral que está investigando el caso Messer. Vamos a ir despidiéndonos, senador, no sin antes hacerte una pregunta. El tema este del lavallato que ocurrió acá al lado, ¿ustedes manejan valores de lo que están investigando los pares brasileros? Sí, tenemos una información, creo que la Fiscalía maneja más información porque ya los intercambios de información fueron más fluidos con la gente de la Fiscalía. Nosotros ya accedimos en particular a alguna documentación y estamos hablando del orden de más de 5.000 millones de dólares solamente en la línea de lo que era el gobernador de Río de Janeiro, Cabral. Era Sergio Cabral. Que creo que era amigo también del señor Messer. Es la conexión con Darío Messer, ¿verdad? Y se estima, lo estimado que se hizo el lavado en relación al lavallato a Paraguay, que los brasileros manejan, es de 1.500 millones de dólares. Ese es el número que ellos manejan. No sé en qué fuente Claro, porque si estamos hablando de 5.000 millones solo en el caso del exgobernador Cabral, y supuestamente acá vino 50 millones, estamos hablando menos 1%. O sea, la lógica creo que dice que eso no cierra. Que es lo que se está especulando seriamente, de que realmente existe un volumen superior realmente a lo que se habla en un primer momento, ¿verdad? Así es. Los elementos que se sugieren, ¿verdad? Los elementos que se sugieren es que la sucursal de Ciudad del Este trabajó con dinero que pasaba directamente en físico de Brasil a estas cuentas, y posterior entraban a Paraguay como reales y salían como dólares. Muy grave realmente. Unas últimas palabras, senador, con relación al tema del trabajo de la comisión, y nos vamos despidiendo. Bueno, creo que yo simplemente quiero reiterar de que cuando tomo esta responsabilidad en nombre de la bancada del Frente Guazú, lo tomo en función básicamente pensando en el tema de la seguridad ciudadana. Por eso es tan importante. Porque no estamos hablando de una cosa que ocurre en la estratosfera ni allá en Europa o en Estados Unidos. Ocurre y está ocurriendo en Paraguay. No sabemos cuántas causas hay. Ahí por los medios de comunicación hay otro caso que se está hablando el caso Wallet y estas conexiones, ¿verdad? Estos casos fueron modus operandi comunes hasta ahora y con grandes volúmenes de dinero. Finalmente, yo creo que tiene algunas importancias colaterales. Tenemos que volver a creer de que nuestras instituciones pudieran funcionar. No funcionaron, pero si esta comisión tiene éxito y hace un informe, un reporte suficientemente documentado, que después corramos traslado a la Fiscalía y los responsables de esto puedan ser imputados, enjuiciados, y que cumplan lo que corresponde con respecto a la ley, entonces estaríamos haciendo crecer la República. Estaríamos pensando en que nuestras instituciones sí pueden funcionar, de que un ámbito de políticos, que es el Congreso Nacional, un Congreso Nacional que estuvo tan desprestigiado durante tanto tiempo, es capaz de generar acciones positivas para esa construcción y en beneficio de la gente, en beneficio de la ciudadanía, en beneficio al desarrollo y en beneficio a un mejor país. Muy importante reflexión, senador. Y más que nada, nomás con relación al tema de volver a creer en las instituciones. Yo creo que ese es un deber de todas las autoridades de nuestro país, y que se fortalezcan las instituciones del país, que se fortalezcan los poderes del Estado, porque esto tiene que ser una feroz llamada de atención para la República en general, con sus tres poderes. Y yo creo que
se tienen que tomar las medidas correctivas necesarias y enviar las señales que el mundo está esperando que se envíen, porque está en juego nuestra reputación como país, está en juego nuestra reputación como nación, y tenemos ahorita un examen que pasar con relación al tema, justamente este tema del tema de Gafi. Y así como va, o sea, es Vox Populi el tema de que vamos a ir a una lista gris si es que no se toman las medidas correctivas de forma inmediata. Y eso creo que depende de todos los paraguayos y principalmente de nuestras autoridades, agarrar y encauzar como corresponde. Creo que todos los paraguayos nos merecemos eso por lo menos. Vamos concluyendo un programa más de Artículo 26. Nos encontramos el próximo domingo a las 7:30 horas de la tarde. Hasta luego.